Amén. Vamos a meditar en esta preciosa mañana, aleluya, pues en un tema precioso, amén, como es, aleluya, pidiendo de manera correcta, amén, aleluya. Pidiendo de manera correcta es algo que tenemos que meditar, hermanos amados, y mucho más en tiempos, aleluya, donde la gente, aleluya, busca respuestas, aleluya, ante nuestro Dios. Siempre, aleluya, pues la gente está en los momentos difíciles invocando el nombre de Dios, clamando, aleluya, por las situaciones que a veces vienen, aleluya, sobre sus vidas. Bendito sea el Señor. Y hay en ocasiones donde, aleluya, muchas veces las personas saben, aleluya, decir: pero yo le pido mucho a Dios y Dios no me responde, ¿verdad? Muchas veces la gente pide y dice: bueno, yo le pedí a Dios y no me respondió. Hay en otras ocasiones que las personas dicen: a mí sí me respondió, amén. Entonces se surge esa pregunta: entonces, ¿por qué a uno le responde y tal vez por qué a otro no le responde, verdad? Y muchas personas incluso se sienten mal, dicen: ¿sabe qué? A mí Dios no me quiere. ¿Por qué? Porque no me responde. Bueno, el apóstol Juan habla aquí, aleluya, a la iglesia y le habla sobre cómo, aleluya, pues bendito sea el Señor, debe pedir un creyente para poder tener, aleluya, esa confianza de que así como pide, también Dios le va a responder, bendito sea el Señor. Primeramente nos dice aquí, y esta es la confianza, dice, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye, bendito sea el Señor. Así que en primera instancia tenemos que darnos cuenta que para que Dios oiga o responda una petición, una plegaria, una oración, necesitamos saber, aleluya, cómo pedirle a Dios, amén. Si es la voluntad de Él, aleluya, el hacer ese milagro, el traer esa respuesta que le estamos pidiendo, o no está dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, muchas veces las personas pedimos cosas, ¿verdad?, a Dios, y somos como los hijos, ¿verdad? Los hijos a los padres les saben pedir cosas, pero las cosas que le piden no son a veces necesarias, sino que son cosas que los hijos piden a veces por capricho, a veces piden porque le ven algo a otro niño, ¿verdad? Y como le ven a ese otro niño, ellos también quieren tenerla y empiezan a pedirle. Y dice: papi, cómprame esto, papi, necesito esto. Pero ¿qué sucede? El padre muchas veces no le compra, no le responde. ¿Por qué? Porque es algo que no está realmente necesitando. Es algo que simplemente se le metió de capricho al hijo para que le compre. Entonces no es algo que esté conforme a la voluntad o conforme a la necesidad. Y es por esa razón que muchos padres no le van a comprar a sus hijos todo lo que los hijos piden. ¿Qué tiene que un padre comprarle o proveerle a su hijo? Es lo que el hijo necesita, amén. Entonces, asimismo, cuando ya nosotros como creyentes le pedimos a Dios, muchas veces, hermanos amados, Dios se queda en silencio y no responde a esa petición que le hemos hecho. ¿Por qué? Porque muchas peticiones no son hechas conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay gente que cuando está enojada le pide a Dios si es posible que lastime a la persona que la hizo enojar. Y eso es algo que no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, hablando de las personas que a veces nos causan mal, la Biblia dice que hay que bendecir a los que nos maldicen, ¿verdad? Pero qué cosas, muchas veces hay personas que dicen: no, es que fulano de tal me hizo daño, fulano de tal me hizo esto, me hizo este otro, y no puede ser que se quede sin castigo, bendito sea el Señor. Y entonces hay personas que buscan que Dios golpee a otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, aleluya, el capricho de Él es
que como le pasó algo a él, también tiene que pasarle a otra persona. Bendito sea el Señor. Y entonces es algo que conforme a la Biblia, a lo que está escrito, lo que el Señor nos enseñó, no está de acorde a su voluntad. Entonces Dios no va a responder a aquella petición que tú le estás haciendo, que está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Mira, me maltrataron, maltrátalo a él. No, Dios no va a responder porque esa oración no está conforme a su voluntad. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros vemos a alguien que está en una necesidad y le clamamos a Dios por una necesidad, qué sé yo, a veces tal vez no hay ni para la comida en la casa, y empezamos a orar, Señor Padre, provéele o provéenos. Eso sí Dios lo va a responder. ¿Por qué? Porque eso es parte de la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Es parte de lo que Dios quiere, alabado sea el Señor, para la humanidad. Dios quiere el bien para la humanidad. Entonces esas cosas sí las va a responder. Si vemos a una persona que está en peligro, bendito sea el Señor, nosotros podemos pedir a Dios y Dios nos va a responder porque es algo que está conforme a su voluntad. Porque la palabra que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si vemos que alguien está en peligro, es como si nosotros mismos estuviésemos en peligro. Y entonces le clamamos a Dios y Dios nos va a responder. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Amén. Pero si nosotros vemos a alguien, bendito sea el Señor, que tal vez en algún momento nos hizo alguna molestia, bendito sea Cristo, y lo vemos allá, y lo vemos, si es posible, que va por un lugar peligroso, y nosotros sabemos que es peligroso, pero esa persona no sabe, bendito sea el Señor. Y nosotros al ver eso decíamos, no, Señor, ahí que lo que le pase a él no importa. Entonces Dios no nos va a responder, alabado sea el Señor, como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque no es algo que esté conforme a su voluntad. Bendito sea el Rey de Gloria. Mire, son muchas cosas. Como alguien puede decir, Señor, que hoy no haya culto. ¿Ah? Si nosotros le pedimos a Dios que no haya culto un día, ¿qué sucederá? No va a haber una respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que nosotros estemos cada día unidos en su casa de oración. Amén. Y que estemos buscando su presencia todos los días. Amén. Hay otras personas que le pueden orar al Señor. ¿Sabe qué, Señor? Que hoy no haya prédica. Y esas son cosas que no va a escuchar Dios. ¿Por qué? Porque Él no está de acuerdo en eso. La Biblia dice que hay que predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, si pedimos algo que no es conforme a la voluntad de Dios, de seguro que no nos va a oír, que no nos va a responder. Pero si nosotros empezamos a orar, pedimos a Dios por las almas, pedimos a Dios por la salvación de nuestros familiares, son oraciones que Dios sí las va a responder, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que Dios quiere que seas salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, son oraciones que nosotros tenemos que tener confianza de que sí van a ser respondidas, porque estamos orando conforme a su voluntad. Bendito sea el Señor. Mire, en este tiempo de peligro o de situaciones que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Una situación crítica que viven los países enteros. Bendito sea el Señor. Si nosotros oramos y decimos, Señor, ¿sabes qué? Padre, bendícenos a nosotros, pero a los países de allá no los bendiga, Dios no nos va a responder eso. Pero si nosotros decimos, Señor, bendice nuestra nación y te pedimos misericordia por las demás naciones, entonces Dios esa oración sí la va a responder. Porque es algo conforme a su voluntad, porque no estamos pidiendo por nosotros mismos, sino por toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Entonces hay oraciones que no son respondidas. ¿Por qué? Porque oramos mal. Bendito sea el Señor. Oramos, aleluya, de manera incorrecta y lo hacemos prácticamente en contra de la voluntad de Dios. Y esas oraciones jamás serán oídas. Como habla la Biblia en el libro de Lucas, bendito sea el Señor, acerca de la oración que hacía el fariseo, bendito sea el Señor, una oración mal hecha, mal intencionada, una oración que no tenía base ni fundamento bíblico, que lo único que tenía era, hermanos amados, aleluya, un corazón malo y un corazón altivo. Por ejemplo, vemos ahí la palabra del Señor
aleluya, en lo que es en el libro de Lucas 18, verso 9, aleluya, una oración mal hecha, la cual dice la Biblia que Dios no se la respondió. ¿Por qué? Porque era una oración acusatoria. Mire, a veces nosotros oramos acusando a la gente, esas oraciones no son respondidas. Dice ahí en el libro de Lucas 18, verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres, dice, subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Bendito sea el Señor. Luego decía él: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mire, esta era la oración del fariseo. Un hombre que no tenía temor de Dios y que incluso le podría decir así, que no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor, y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. La palabra del Señor dice: alabado sea el Señor, que si alguno es temeroso de Él, a Él escucha, dice la palabra. ¿Amén? Entonces, ¿qué sucede? Este hombre no estaba orando, aleluya, a Dios. Este hombre estaba haciendo una oración consigo mismo, dice la palabra, y su oración, alabado sea el Señor, era una aleluya, oración acusatoria, condenatoria, una oración, bendito sea el Señor, de altivez, de arrogancia, de jactancia y de vanagloria. Bendito sea el Señor, por lo cual esta oración no era conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice al final que este hombre no fue justificado. Este hombre no fue escuchado. ¿Por qué? Porque su oración estaba mal. Es como si en este momento donde vemos la situación que está pasando y algunos de nosotros empezar a orar: Señor, sálvame a mí, pero no salves a los pecadores. Sálvame a mí, Señor, porque yo soy santo, porque yo soy esto. Y estaríamos, aleluya, dejando a un lado a las demás personas. ¿Sabe? Esa oración no sería escuchada delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos orando mal, bendito sea el Señor. Pero si yo oro en esta situación: Señor, ten misericordia tanto de mi vida como el mundo entero. Señor, ten misericordia de aquellas vidas que están ahí, aleluya, sin Cristo, tráelas a Cristo. Entonces esa oración va a ser respondida. ¿Por qué? Porque estoy orando conforme a la voluntad de nuestro Dios, bendito sea el Señor. Aún la predicación, si predicáramos lastimando y condenando a otras personas, no tendría una respuesta de parte de nuestro Dios. Pero si, aleluya, predicamos la palabra para que las almas se salven, predicamos la palabra para que el pueblo de Dios siga hacia adelante, entonces Dios va a responder esa oración. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que muchas veces pasa. Nosotros no oramos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra propia voluntad, conforme a nuestras propias opiniones, y no conforme a la palabra de Dios. Y aún para orar hay que orar conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Mire, alabado sea el Señor. Una de las oraciones más eficaces son las oraciones de aquellas personas, bendito sea el Señor, que, aleluya, reconocen su condición de pecador, reconocen la santidad de Dios y reconocen su condición humana. Y es aquí mismo, en esta parte de la parábola del fariseo y el publicano, donde podemos ver una de las oraciones que a Dios le agrada. Allí estamos en el verso 13, dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Mire, la palabra sé propicio a mi pecador está exclamando, este hombre está exclamando que él era una persona pecadora. En otras palabras, está reconociendo su condición. Alabado sea el Señor. Y lo otro es que dice que no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que el que está en los cielos es el Dios santo, es el Dios todopoderoso. Bendito sea Cristo. Mire, y la palabra de Dios dice que al final, a quien Dios escuchó, a quien Dios justificó, no fue al fariseo. A pesar de que el fariseo hacía muchas prácticas, pero todo lo que él hacía, no lo hacía para honrar a Dios, no lo hacía para glorificar a Dios, sino para, en otras palabras, para exaltarse a sí mismo, para
él, alabado sea el Señor, gloriarse a sí mismo. Por eso nada de lo que él hacía era como quien dice, recibido en los cielos. Pero dice aquí, hablando la palabra, bendito sea el Señor Jesús, dice que una vez que terminaron de orar, dice la palabra, os digo que este descendió a su casa, dice, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Mire, muchas de las cosas que a veces pasan es que nosotros vemos nuestra condición humana y oramos a Dios de acuerdo a nuestra condición humana. Y decimos, bueno, yo no tengo pecado, porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo no hago esto, bendito sea el Señor. Así que cuando van delante de Dios, creen que pueden incluso hasta obligar a Dios a hacer lo que ellos quieren. Y eso pues es algo que no está bien, porque no es la voluntad de Dios y no está dentro de la voluntad de Dios. La palabra habla claramente que el que, aleluya, se humilla, dice, será exaltado. Pero que el que se exalta será humillado. Mire, y la humanidad hoy en día debe también entender eso. El ser humano tiene que entender que no podemos, aleluya, bendito sea Cristo, venir a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Necesito esto, necesito lo de acá, necesito lo de allá, pero no voy a hacer tu voluntad. Pero no voy a hacer lo que tú dices, sino que yo quiero esto y punto. ¿Sabe? Así Dios no te va a responder jamás. Así Dios no va a darte lo que necesites o lo que pides, bendito sea el Señor. Porque lo primero que debe reconocer, como dice la Biblia, que el publicano no tenía ni siquiera valor para levantar sus ojos a los cielos. Es lo primero que debemos reconocer, que Él es el Señor y nosotros somos su creación. Nosotros somos las criaturas que Dios creó. Amén. Y si queremos realmente tener acceso, alabado sea el Señor. Si nosotros queremos, hermanos amados, bendito sea Dios, y el amigo quiere realmente tener, aleluya, esa respuesta de Dios, lo primero que debe de hacer es escuchar primero él a Dios, para que luego Dios lo escuche. ¿Qué hablamos de escuchar a Dios? Que tú recibas la palabra de Dios. Amén. Que tú sepas, aleluya, que para, aleluya, que Dios te responda, tú tienes que ser parte de su reino, porque no podemos, alabado sea el Señor, alabado sea Cristo, pues venir y decir, aquí estoy Dios, a lo que sea. No, primero nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. ¿Qué es esto de humillarnos? No es que tú vengas, aleluya, a revolcarte y ahí, aleluya, a decir, sí, yo soy esto. No, es que tú reconozcas que Dios es el Señor. Que reconozcas que Jesucristo es el Salvador. Amén. La Biblia nos habla, bendito sea el Señor, y nos dice ahí en San Juan, capítulo 1, bendito sea el Señor Jesús, en el verso, aleluya, 11, para que nos demos cuenta por qué a veces Dios no nos responde. En el libro de San Juan, capítulo 1, verso 11, dice así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mire, muchas veces queremos que Dios nos responda, pero nosotros no lo recibimos a Él. Para que Dios nos responda, primero tenemos que recibirle a Él. A los suyos vino, dice, mas los suyos no le recibieron. Pero mire lo que dice el verso 12. Más, dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, Jesucristo venía por un pueblo que se había vuelto altivo. Y que cuando Cristo vino a la tierra, dice que no lo recibieron. Y hasta el día de hoy, muchos de ese pueblo todavía rehúsan en recibir a Cristo, porque no creen que Jesucristo es Dios. Porque no creen que Cristo es el Señor, bendito sea Jesús. Mire. Y rehúsan recibirlo. Sin embargo, cuando tienen necesidades, vienen y Señor, mira, Diosito, dame esto, Diosito, ayúdame, ¿verdad? Esa no es la voluntad de Dios. Amén. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y una de las cosas entre la voluntad de Dios y la Biblia dice que para que nosotros podamos ver
el reino de Dios. Para que nosotros podamos, aleluya, entrar en el reino de Dios, nosotros tenemos que nacer de nuevo, dice la palabra. Eso nos habla en el libro de San Juan, capítulo 3. Bendito sea el Señor. San Juan, capítulo 3. Nos dice ahí las Sagradas Escrituras. Alabado sea el Señor. San Juan 3. Alabado sea el Señor. Nos ubicamos ahí. Alabado sea Cristo. Aleluya. En el verso 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, solo tenemos que darnos cuenta. Mucha gente quiere entrar al reino de Dios, aleluya, y pedirle a Dios todo lo que quiere, pero no quiere nacer de nuevo. Alabado sea Cristo. Y entonces, por eso Dios no responde muchas oraciones. ¿Por qué? Porque, aleluya, no estamos pidiendo conforme a su voluntad, sino que queremos, aleluya, como todos sabido, ¿verdad?, que lograr nuestros objetivos de la manera que nosotros queremos, y no estamos dispuestos, alabado sea el Señor, a respetar las condiciones que se ha establecido para que podamos ser escuchados y respondidos. Dice claramente San Juan, alabado sea el Señor, y es importante que el creyente, el ser humano, entienda que, alabado sea Cristo, el ser humano, si quiere respuesta de Dios, primero tiene que acercarse a Dios, recibirlo a Dios en su corazón, y luego tiene que, dice la Biblia, nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios y para poder entrar en el reino de Dios. ¿Qué es eso de ver el reino de Dios? Si no es la respuesta de tu oración. Alabado sea el Señor. Es la respuesta de tu oración, aleluya, aquello de ver el reino de los cielos. Amén. Muchas veces, alabado sea el Señor, como dije, seres humanos se molestan. Algunos creen que Dios no existe porque no le responde, pero no es que Dios no exista. Dios existe, es real, es verdadero. Incluso Dios quiere responder nuestras oraciones. Dios quiere responder nuestro clamor. Dios quiere cambiar la situación de la humanidad. Pero la humanidad tiene que comprender que no es conforme a nuestra voluntad. Que así como cuando vas a hacer un préstamo a un banco, ¿qué es lo que hace una persona? El banco no es que tú vas y le dices deme dinero y te lo entrega. No. Tú tienes que ir al banco y el banco te va a poner sus requisitos para poder hacerte ese préstamo, y si es que apruebas te va a dar el préstamo, y si no apruebas no te va a dar el préstamo. Y si para las cosas de este mundo tenemos que nosotros cumplir con requisitos, aleluya, que establecen a las instituciones, cuanto más respeto y reverencia, cuanto más no tenemos nosotros que someternos a las condiciones que se establecen para poder ser escuchados por el reino de los cielos. Es importante que entendamos: a los hombres se le doblegan, pero a Dios se le revelan. Bendito sea el Señor. Mire, por eso la humanidad cada día sufre consecuencias. No porque Dios sea malo, Dios es bueno. Y la Biblia dice que su misericordia es para siempre. El problema es que el ser humano pide, pero a su antojo y como él quiere, y no conforme a la voluntad de Dios. Pero si nosotros entendemos en esta mañana que es necesario que nos sometamos a la voluntad de Dios para poder recibir el milagro, para poder recibir una respuesta a la que tú necesitas, entonces empieza por obedecer los reglamentos que establece el Dios de los cielos. Que se ore conforme a su voluntad, que se pida conforme a su voluntad. Y decimos acá en San Juan 3, bendito sea el Señor Jesús, aleluya. En el verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amado hermano, amado amigo, ¿quieres ver la respuesta de Dios, que significa ver el reino de los cielos? Lo que tienes que hacer es venir a Cristo principalmente. ¿Por qué venir a Cristo? Porque Él lo dijo. San Juan 14:6
Nosotros vamos a meditar ahí en San Juan 14:6, vamos para allá. Y vamos a ver cuál es la razón por la que tienes que venir a Cristo. Alabado sea el Señor. San Juan 14, bendito sea el Señor. En el verso 6 dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y le dice, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ah? O sea, ¿cómo puedes acercarte a Dios si no tienes a Cristo en tu corazón? Si Cristo es el camino que tú necesitas para poder llegar al Padre. Porque todos nosotros, los seres humanos, todos sin excepción, todos somos pecadores. Y Dios no escucha, dicen los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Él, a ese oye. ¿Y quién es ese temeroso? Sino el Cristo de la gloria. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir al Padre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén. El que no cometió pecado. El que dice la palabra del Señor que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si Él, aleluya, bendito sea Cristo, mire, Él es la respuesta, Él es, alabado sea el Señor, el medio por el cual podemos acercarnos al Padre Celestial y podemos alcanzar la respuesta que estamos necesitando. Pero si nosotros queremos ir, aleluya, directamente, sin arrepentirnos, sin aceptar a Jesús, de seguro que no va a haber respuesta. Lo que va a haber muchas veces es confusión, aleluya. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. No estamos buscando los medios para llegar al cielo, sino que estamos buscando los medios para hacer lo que nosotros queremos. Amén. Entonces, la confianza, si tú quieres tener confianza, si tú quieres realmente, aleluya, tener convicción de que Dios te va a responder, aleluya, pues tienes que ver si ya estás en Cristo. Si ya estás en Cristo, si ya aceptaste a Cristo como tu Salvador. Amén. Segundo, tienes que darte cuenta, bendito sea el Señor, que lo que estés pidiendo esté conforme a lo que Dios, aleluya, puede responder. Porque si pides mal, la Biblia dice, en el libro de Santiago dice, aleluya, que si pedimos mal, Dios no nos va a responder. Vamos a ver, Santiago, aleluya. Nos dice Santiago capítulo 4, en el verso 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y si pedís, dice, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mire, cuánta gente no le está pidiendo a Dios muchas cosas, pero no para hacer el bien, sino para deleitarse a sí mismo, para jactarse, para vanagloriarse muchas veces. Bendito sea el Señor. Mire, eso está mal. Aleluya. Así Dios no nos va a responder. Pero si dice la Biblia, si alguno pide conforme a su voluntad, a Él Dios le va a oír. Así que de hoy en adelante, aún para orar, tenemos que orar conforme a la voluntad del Señor. Amén. Para eso tenemos que ir conociendo su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios realmente anhela? Aleluya. ¿Qué es lo que Dios puede realmente respondernos? Amén. Porque muchas cosas a veces pedimos y no son respondidas porque no están dentro de la voluntad de Dios. Pero si usted ya aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, si usted, alabado sea el Señor, ya ha nacido de nuevo, ya en su corazón no está hacerle mal a su prójimo, sino hacer el bien, entonces de seguro que no hay oración que usted haga que Dios no le vaya a responder. Amén. Bendito sea el Señor. Dios le va a oír. Amén. Si usted tiene un familiar enfermo y pide a Dios conforme a la voluntad, Dios va a sanar a su familiar. Bendito sea el Señor. Si usted tiene escasez económica y usted clama a Dios conforme a la voluntad de Dios, Dios le va a responder y le va a proveer lo que usted necesita. Alabado sea el Señor. Mire, Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sanador. Bendito sea el Señor. Dios es nuestro libertador. Todo lo que necesitamos está en Dios, pero tenemos que aprender a pedir conforme a su voluntad. Ya no pidamos con, Señor, quiero esto, quiero lo de acá, quiero lo de allá, porque así no hay respuesta. Bendito sea el Señor. Amén.
Señor, dámelo de aquí, dámelo de allá. No, Señor, hágase tu voluntad. Mire, incluso el Señor Jesús enseñó a orar, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Padre nuestro, dice, que estás en los cielos. ¿A quién tenemos que orarle primeramente? Al Padre nuestro que está en los cielos. No tenemos que pedirle a un ídolo, sino al Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Luego nos dice que se tiene que hacer la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. Mire, entonces así nosotros vamos a tener muchas respuestas de parte de Dios. Y aleluya, y cuando nos demos cuenta, en algún momento dado, vamos a decir, la verdad es que yo estaba pidiendo mal, por eso no me respondía, pero ahora gracias a que aprendí a pedir conforme a su voluntad, he recibido la respuesta. Mire, y usted puede orar por cosas grandes o por cosas pequeñas. Para Dios no es problema, aleluya, orar por lo que usted considere grande o por lo que usted considere pequeño. Lo único que a Dios le importa es que usted ore conforme a su voluntad. Amén. Y que pidamos, dice la Biblia, en su nombre. Amén. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén. No que vamos a pedir en nombre de María, de Pedro, de Juan, porque eso no va a traer respuesta. Escuchen. Esto dice la palabra del Señor también. Si alguno pide a Dios, tiene que pedir en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, y ahí va a responder. Vamos a ver rápidamente, y ya mismo cerramos, así que vamos a ver. Alabado sea el Señor. Nos dice ahí, aleluya, alabado sea el Señor. Vamos a ver la palabra, amén, para ver cómo pedir a Dios y saber que Él nos va a responder. Alabado sea el Señor Jesucristo en nuestras necesidades. Alabado sea el Señor, que Él va a escuchar nuestra oración y va a responder. Alabado sea el Señor. Aleluya. Veamos, alabado sea el Señor Jesús en esta hora. Alabado sea el Rey de Gloria. Vamos al libro de San Juan. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos ahí al capítulo 14 mismo. Amén. Dice San Juan 14, versículo 14. Amén. San Juan 14, versículo 14 dice así: si alguno pide en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede con muchas personas? Que oran y dicen, Padre, te pido, ¿verdad? Dame esto, dámelo de acá. Otros dicen, le oran a la Virgencita, al Santito, que ellos son devotos, y le dicen, ¿sabe qué? San Judas, San Juan, San Pedro, ayúdame con este otro. Dios no le responde. San Juan 14, versículo 14, mire. No le responde, ¿por qué? Porque Él no va a responder a nadie que no sea su Hijo Jesucristo. Mire, ahí dice, en San Juan 14, versículo 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré, dice el Señor. Amén. Si pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a recibir, porque Dios lo va a hacer. Pero si pedimos en el nombre de Juan, de Pedro, de Santiago, de Jacobo, de Tadeo y de cualquier santo que la gente se invente, no va a responder. No va a responder. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo en un nombre equivocado. Amén. Así que cuando usted se acerque a Dios, tiene que decir, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, te pido, Padre, que me ayudes con esto, que me seas tú obrando en esto, Dios. ¿Sabe? Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Mire, yo antes de ser creyente, hermanos amados, yo pedía a Dios en nombre de la Virgen de Monserrate y nunca me funcionó. Siempre las cosas estaban mal. ¿Por qué? Porque yo iba y le rezaba a través de la Virgen de Monserrate. Por eso yo decía que al final, después de algunos años, pensé que Dios no existía. ¿Por qué? Porque cada vez que pedía algo no me respondía. Pero es que yo no estaba orando según su voluntad. Yo estaba orando, bendito sea el Señor, de acuerdo a las costumbres y a las tradiciones de los hombres. Y yo estaba orando en nombre de la Virgen de Monserrate.
Y la Virgen de Monserrate no podría hacer nada. Primero, ¿por qué? Porque ella es una mujer muerta, ella está muerta. Mire, está muerta. Y como está muerta, bendito sea el Señor, no me puede responder. Pero ¿por qué sí pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué sí nos va a responder? Porque Jesucristo, dice la Biblia, que murió, pero también resucitó. Está vivo. ¿Y dónde está Cristo ahora? Veamos dónde está Jesús ahora. Amén. ¿Queremos ver? Vamos a ver. ¿A dónde está Jesús? Amén. Libro de Colosenses capítulo 3. Amén. Colosenses capítulo 3. Vamos a ver dónde está Jesús y por qué Jesús nos va, aleluya, y por qué el Padre nos va a responder cuando pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses, alabado sea el Señor. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a ver ahí, aleluya, alabado sea Dios. Santo es el Señor Jesucristo. Amén. Ya tenemos Colosenses capítulo 3. Amén. Vamos a leer ahí desde el versículo 1. Alabado sea el Señor. Dice la Sagrada Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Amén. Ayúdele a buscar a la hermana que pueda. Amén. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Mire, entonces ya entendemos por qué es que sí nos va a responder el Señor en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él está vivo y está sentadito a la diestra de Dios Padre. Mire, ¿ah? Y es que Él es el que nos ayuda. Él es el que clama por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, sepamos bien, en la voluntad de Dios no es que pidamos en nombre de imagínense, yo pedí en nombre de María de Monserrate y no me resultaba. Pero mire, desde que acepté a Cristo, yo le he pedido al Señor, en el nombre de Jesucristo, le he pedido tantas cosas y me las ha respondido. Mire, hasta por mi salud, yo que era una persona que era enferma, le clamé al Señor. Y el Señor me sanó de todas mis enfermedades, bendito sea el Señor. Mire, ¿por qué? Porque ahora sí pedía según la voluntad de Dios. Porque ahora estaba pidiendo en nombre de su Hijo Jesucristo. Antes pedía en nombre de María de Monserrate y no me respondía, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque nadie dice puede llegar al Padre si no es por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, una de las razones por las cuales a veces no nos responden es porque nosotros estamos pidiendo en nombre de personas equivocadas. Bendito sea el Señor. Respetamos, escúcheme, respetamos. Si alguien en la tierra, escúcheme bien, si alguien en la tierra se apartó para Dios, se guardó para Dios y es un santo, gloria a Dios. Si aceptó a Cristo es un santo, gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? El hecho de que una persona sea apartada y separada para Dios no le da el derecho ni le da, como quien dice, la autorización de que todos los seres humanos pidamos a través de esa persona. No, porque la Biblia dice en el libro de primera Timoteo capítulo 2 verso 5, dice ahí claramente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién es nuestro mediador? Se llama Jesucristo. Pero nosotros a veces oramos y buscamos otros mediadores. No, es que vamos a orar en nombre de la Virgen del Guayco, que el Virgen de la Nube y tanta cosa, ¿verdad? ¿Y qué resultado tenemos? Peores situaciones que las que estamos pasando. Entonces veamos claramente que dice ahí que Cristo está sentado a la diestra de Dios y más que nada Jesucristo es a quien el Padre Celestial, aleluya, ha dado, como quien dice, la libertad, que a través de Él clamemos, que a través de Él pidamos las cosas. Amén. Jesucristo, dice la Biblia, es el que intercede por cada uno de nosotros. Amén. No es hombre fuera de Cristo, sino el mismo Cristo, el que resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, ¿dónde está eso? En el libro de Romanos capítulo 8, para que mi amigo anote ahí, aleluya,
el hermano anote ahí, bendito sea el Señor. En el capítulo 8 de Romanos dice, en el verso 34, dice ahí, aleluya, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, dice, mas aún el que también resucitó, y el que, dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por la humanidad? Se llama Jesucristo, amén. ¿Quién intercede por un ser humano? Jesucristo, amén. Así que, mire, yo quiero pedir conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo pida a través de ¿quién? A través de su Hijo Jesucristo, amén. Y cuando yo pida a través de Él, como lo decía San Juan, todo lo que pidiéremos nos será hecho, amén. Otra de la voluntad de Dios que dice la Biblia es que tenemos que pedir creyendo, amén. Creyendo, no es que pedimos pero no le creemos a Dios, a ver si es que responde, si no responde, no, tienes que creer que vas a recibir. ¿Y dónde está eso? En Mateo capítulo por allá 26, aleluya, o 21, perdón, vamos a ver. Donde, alabado sea el Señor, la Biblia nos dice que hay que pedir creyendo y entonces recibiremos lo que pedimos. Pero hay gente que le pide a Dios y no le cree a Dios. Alabado sea el Señor. Mateo 21, versículo 22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo. Gente que no le cree a Dios. ¿Cuáles son esas personas que no le creen a Dios? Aquellos que cuando les predican la palabra la rechazan, no le creen a Dios. Aquellos que cuando le presentan a Cristo como Salvador, no lo reciben. Son gente que no le cree a Dios. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que entender, si queremos que Dios nos oiga, hay que aprender a pedir de acuerdo a su voluntad. Amén. Vamos a dejar allí. Si Cristo no ha venido, en otra ocasión podemos ampliar más estas cosas. Amén. Esto es muy hermoso, ¿no? Aleluya. Muy hermoso, porque hay muchas veces las personas dicen, Señor, ¿pero qué no me responde? Dios, si tanto te pido, ¿por qué no me responde? Y tal vez Dios podría responder, porque estás pidiendo mal. Porque no estás pidiendo conforme a mi voluntad. Estás pidiendo conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Estás pidiendo en nombre de equivocado. Amén. Entonces, mire, la Biblia nos enseña a orar. Y nos enseña a orar bien. Así que por eso tenemos que escudriñar, como dijo el Señor Jesús, las Sagradas Escrituras, para que cada día nos instruyamos y podamos ver, hermanos amados, la gloria de Dios. Mire, nosotros estamos pidiendo en estos momentos por nuestra nación y Dios nos está respondiendo. Mire, y vamos a ver la gloria de Dios. Claro que la vamos a ver. ¿Cuántos creen que van a ver la gloria de Dios? ¿Ah? La vamos a ver. La vamos a ver. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo mal, estamos pidiendo bien, estamos pidiendo por la humanidad. Y eso es algo maravilloso. La Biblia nos habla, bendito sea el Señor. ¿Y en nombre de quién estamos pidiendo? En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a darle gracias. Póngase de pie. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Y si alguien todavía no ha aceptado a Cristo, pues este es su día. Acepte a Cristo como su Salvador. Si usted, alabado sea el Señor Jesucristo, se apartó, nuestra recomendación es vuélvase a Cristo, para que Dios en su misericordia pueda responder la oración, la petición que usted le está haciendo. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios amado, por tu palabra y gracias por tu presencia, Señor. Oramos que tú sigas bendiciendo a tu pueblo